darle gracias a nuestros patrocinadores, que es Vitaminositos por acá, el Collagen Max y Gericel, y Collagen Max, que hemos estado anunciando. Y tenemos un reto, chicas y chicos, que es acerca de llévate una pizza con Nicté. Entonces, la idea es que Nicté va a estar subiendo algunos audios, son 5 audios, y los tienes que adivinar y ser súper específico. Haz de cuenta Star Wars, no sé, la rebelión de los Sith, justo cuando estaban en la lava, etcétera, y entonces Nicté te va a ir dando puntos y hasta el quinto reto te va a dar una pizza, te la vas a llevar, ¿ok? Entonces, quiero darle la bienvenida a Marisol, que está acá. Para acá, güey. Exacto. No, para acá. Para acá, Mar, bienvenida. Beca, yo, su servidora, Penélope Perró, y hasta el último vas a dejar a nuestro súper invitadazo del día de hoy, que es Bruno. ¡Esperadísimo! Okay, quiero dar una pequeña semblanza, pequeña porque es muy larga, una semblanza de acá de nuestro champ. Primero va a hablar un poquito de Jiu-Jitsu de él. Él ha sido campeón en Argentina desde el 2011. Ha sido también campeón en Abu Dhabi, en los selectivos de Abu Dhabi. Bueno, es campeón en México desde el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ha sido campeón absoluto en el México Open, donde yo sí lo he visto, sí te he visto, Oso, siendo campeón. Te he seguido tus luchas, así a mí no me puedes engañar. Ha sido, entre otras cosas, campeón nacional en Neguasa, ha sido campeón en IBJJ, en Las Vegas, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Diego. También fue campeón en el 2017 en Brasil. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno, en México ni se diga, súper activo, súper competidor, pero aparte él es licenciado en nutrición con 3 especialidades, higienista, naturópata y deportiva. Bienvenido, Bruno, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, chica, por la invitación y por poder contar un poquitito el recorrido que uno va haciendo para tratar de ayudar a más personas, ¿no? Siempre la idea es dejar alguna información útil, del que la pueda utilizar y mejorar algo en su aspecto de vida o deportivo o de lo que sea. Es muy bueno tener y contar con esas herramientas, así que aquí estamos en una oportunidad más para poder brindarlas. Pues bienvenido, Bruno. Muchas gracias por aceptar la entrevista de parte de Nicté. Pues vamos a empezar. Nosotros sabemos que vienes de Argentina. Platícanos un poquito cómo fue que llegaste a México. Sí, bueno, yo tenía muchas ganas de venir, de viajar primero, ¿no? Tenía un amigo que estaba acá en México y me dijo si quería venir a probar suerte. Y la verdad que no vi, bueno, estoy contando muy superficialmente, ¿no? La tormenta de emociones que se despiertan adentro de uno cuando se toma una decisión que es trascendental, ¿no? Dejar todo lo que conozco para ir a un lugar que no conozco nada, pero era muy seductora la idea. Entonces, estaba trabajando bien, ya me había recibido de nutrición, ya era nutricionista, como se dice acá, lo que acá es nutriólogo, a fin de cuentas un título para supuestamente enseñar a comer, algo que me parece una locura, ya todos sabemos comer, pero nos olvidamos, ¿no? Entonces, el trabajo de nutricionista hace recordar eso. Estaba trabajando en lo que era la nutrición convencional y tenía 2 opciones. Tenía una plata ahorrada para comprarme una moto y llegar a mi trabajo más rápido, o comprarme el pasaje y llegar a México a ver qué pasaba. Entonces, fui a México. ¿Cuántos años tenías, Oso, en ese momento? 26. No, la amor. Recién. Ya era grande, tampoco era un mocoso, pero nada, ¿no? Y estaba en un buen trabajo, era relacionado con la nutrición.
decisión, pero ya veía el techo, o ya sabía lo que iba a pasar si me compraba una moto. Y no sabía lo que iba a pasar si llegaba acá. Entonces cargué el kimono, cargué el título, y empecé a golpear puertas, y se abrieron puertas que uno al estar en la aventura de ver qué sucede, se aventura a ver qué hay atrás de esa puerta que golpeó, por golpear muchas, y es la que se abrió. Y bueno, se abrieron puertas que hoy no son las que son mi fuerte, pero fueron un momento, un impulso, un sustento, pero siempre al lado de la nutrición, siempre al lado del jiu-jitsu, por sobre todas las cosas, que no importa dónde viaje o por qué sea el motivo del viaje, siempre lo primero que empaco es el kimono, y lo primero que averiguo es dónde me hospedo y dónde queda el dojo más cerca. Entonces, eso hice acá, y bueno, ya el resto es historia. Conozco a México, por lo menos del sector de jiu-jitsu, mucho. Lo he visto crecer al deporte en este país en forma, pero muchísimo más rápido inclusive que en Argentina. Que en Argentina ya está, el jiu-jitsu está puesto en todo el mundo. Latinoamérica, por tener una cultura tan del deporte, también se hizo muy fuerte y muy rápido. Pero bueno, me tocó ver dos países con un mismo deporte crecer, y es muy bueno por estar dentro de ese crecimiento, ¿no? Por ir a competir, por ir a apoyar, por estar en los entrenamientos, por acompañar a amigos, a compañeros de equipo que hacen que este camino sea así de bonito, ¿no? Entonces, volviendo a la respuesta, era esa la opción que tenía, y por eso llego acá. Empiezo. Entonces un amigo te invitó, vamos a probar suerte, o deberías de probar suerte, y lo hiciste, te aventuraste. Y ya que llegaste a México, ¿cómo sentiste al país? Como en sí, en México te abrazó, dijo, no, fuera, o ¿cómo sentiste tú ese cambio cultural? No, bueno, mi amigo ya vivía acá, y por supuesto me picaba la oreja siempre, ¿no? Tienes que venir. Cuando yo llego con la idea que llegan muchos extranjeros acá, y por supuesto más en el medio en el que hizo posible que también que yo venga a México. En ese momento era mucho más cara dura que ahora. Yo mandé fotos a una agencia de modelos que me aceptó y me ayudó mucho a venir. Okay. Yo mandé fotos diciendo que medía 1,90 aproximadamente, y cuando llegué, ¿se acuerdan? Hace un par de años ya, me dicen oso, porque estaba mucho más grande. Entonces, no llegó en el 90, llegó el luchador medio pesado. Entonces, o sea, estabas más grande corporal. Sí. Sí, ok. Entonces, ahí empieza la aventura, ¿no? Eso me hizo juntarme con muchas personas de ese medio, muchos argentinos, a fin de cuentas, y no pude, en los primeros pasos por este país, no conocí el país porque prácticamente seguía como viviendo en Argentina, ¿no? Me juntaba con argentinos, escuchábamos música argentina, la radio era de Argentina, las noticias eran de Argentina. Entonces vivía Argentina, pero en México. Después la vida fue cambiando de situaciones, y uno va creciendo también, y van cambiando las prioridades, y empiezo a conocer México cuando empiezo a viajar por México, y cuando empiezo a tener amigos mexicanos, o hermanos, ¿no? Pero no solo amigos mexicanos que nacieron en México, sino amigos que son en México porque viven en México, pero nacieron en otro país, pero se dedicaron a hacer lo que ahora, y me dijeron, no, vas a conocer México cuando vivas de esta manera este lugar, esta tierra. Y ahí es donde empiezo a empaparme mucho con este país, y me encanta, ¿no? Vivir acá es fantástico. Más allá que vivo en Playa del Carmen, no me puedo quejar en absoluto. Entonces, este país sí me ha recibido, me ha tratado muy, muy bien, pero en una relación que depende primero de cómo trate uno a la tierra, o cualquier tierra, no solamente de México. Un lugar te va a tratar de acuerdo a cómo tratas el lugar. Entonces empecé a tratar mucho mejor el lugar, y el lugar me empezó a abrazar mucho más cariñosamente. Entonces hoy mi lugar es acá.
ahí es acá donde siento que me voy a quedar mucho más tiempo. No digo para siempre, porque uno nunca sabe, pero por el momento acá está mi lugar. ¿No? Beca. Ajá, sí. Oye, ¿en dónde empezaste a entrenar Jiu-Jitsu? O sea, bueno, en Argentina, pero ¿cómo fue? ¿Dónde empezaste? Platícanos, porfa. Sí, claro. Bueno, yo empecé Jiu-Jitsu sin saber que era Jiu-Jitsu, porque nadie sabía que era Jiu-Jitsu. Todos empezamos así. Sí, era la parte de lo que se conocía. Argentina está cerca de Brasil y se empezó a llegar videos de los casetes, ¿se acuerdan? Hace más de No, soy muy joven, perdón. El VHS. De los discos para acá, por favor. Aunque, bueno, hay una vida anterior a los discos. Bueno, había estas cosas cuadradas, entonces. El video casetero era una locura. Bueno, desde esa época vi mucho. Tampoco soy un dinosaurio, ¿verdad? Pero bueno, No, solo también nos tocó, sí lo sabemos. Sí, entonces Nosotros sí te entendemos. Sí estamos en la misma sintonía. Claro, lo sé. Bueno, iba a jugar al fútbol en un complejo deportivo y siempre entraba era un complejo muy grande y tenía 2 entradas. ¿Dónde está la cámara? Tenía 2 entradas. Siempre entraba por acá y esta vez decidí por entrar por el otro lado, un complejo muy grande y atrás de las canchas de básquet, de vóley, de fútbol 5, atrás de los arcos y de los aros, siempre ponían actividades más pequeñas, ¿no? Y en una había un tatami que era de karate, pero no estaban haciendo karate. Había un amigo entre 5 o 6 que estaban reunidos y cuando paso lo reconozco y me quedo a ver. Y estaban haciendo lo que en su momento se conocía como vale todo. Entonces, sí, valía todo. Yo vi cualquier cosa. Yo veía que se pegaban, se tiraban. Había un judoka, había un boxeador. Se juntaron varios amigos que hacían de varias artes marciales, quedaron impactados de lo que en su momento era el vale todo, o el UFC 1, 2, 3 eran los primeros realmente que habían. Y querían incursionar por ahí. Y a mí, la verdad, la idea me agradó en su momento. Evidentemente tenía algo que resolver con la violencia, porque me llamó la violencia que había ahí. Porque no era deporte tampoco, era pegarse. Pero del grupo ese, que son muy grandes amigos, todos más grandes, todos tenían mi edad ahora, entre 35 y 40, yo tenía 20. Y me propusieron, yo venía de jugar al rugby, hice toda la vida deporte, tenía el tamaño con el que llego acá o llegando a eso. Entonces fue primero un buen educador el deporte y ese camino, y segundo, los chicos ellos que estaban ahí me dijeron que el único requisito para poder participar o para poder asistir a las clases era tener buena onda, porque ninguno era maestro, simplemente cada uno se acercaba a aportar su granito de arena en lo que eran las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, que venga un judoka a enseñar judo, que venga un luchador olímpico a enseñar las técnicas de greco-romana y la parte de los libristas, y bueno, y entonces nos faltaba mucho el jiu-jitsu que hacíamos era más que nada la parte de neguaza, de judo, que había muy buenos judokas en mi provincia, pero a nivel mundial, que son grandes amigos, ¿no? El más activo actualmente es Emanuel Lucenti, que tiene 4 olimpiadas, y es íntimo amigo mío. Entonces, y él, el seleccionado argentino, que formaban parte muchos tucumanos, que es mi provincia, tenían un profesor de neguaza que era cinto negro de jiu-jitsu, y a nosotros se lo iluminó los ojos. Y le pedimos, por favor, que lo lleve a la provincia, lo llevó, y ahí ahí descubrimos el jiu-jitsu, pero después de 2 años de revolcarnos en el tatami sin saber qué hacíamos, y bueno, ahí empieza el camino. Eso fue en el 2006. 2004 empezamos, 2006 llega esta persona, y ahí empezamos a hacer un caminito más formal, cuando realmente en Argentina éramos muy pocos. El deporte creció muchísimo, se armó una liga, se empezó a hacer una institución más fuerte, y bueno, todos los que
empecé a competir inmediatamente porque mi profesor era competidor y impulsaba muy bien esa actividad en los alumnos. Entonces empiezo a competir en Argentina hasta el 2012, que el 2012 llego a México y inmediatamente empiezo a competir acá en México. El primer torneo que compito acá es al mes de haber llegado y bueno, ahí empiezo a estar en las competencias acá en este país y estando tan cerca, México siendo prácticamente un puerto mundial, porque está cerca, relativamente cerca o es un puerto para poder expandirse a cualquier parte del mundo, empieza a competir en Europa, Estados Unidos, en otros países de Sudamérica. Entonces ya, pero también entendiendo la competencia de otra manera, ¿no? Uno va creciendo y va desarrollando otras cosas, entonces lo hago más romántico y más lírico al tema competir. Pero Oye, así es. Oye, Bruno, yo te quiero hacer una pregunta. Platícanos acerca de, yo te conozco desde hace tiempo, sé un poquito, pero sobre todo para las chicas que no saben, ¿cómo empezaste este nuevo sistema de alimentación? Porque empezaste un nuevo sistema de alimentación. Sí. Bueno, yo cuando me recibo en Argentina y cuando llego acá a México, llego con el título, ¿no? De nutrición. Cuando empiezo a querer indagar sobre eso, porque realmente me gusta la nutrición, siempre me gustó, pero cuando me recibí no me sentí para nada apto como para hacer lo que supuestamente le compete a un nutricionista, que es dar dieta. Me parecía muy bajo. Y entonces he seguido estudiando de forma autodidacta. Luego he podido hacer esos posgrados o esos estudios aparte complementarios que no hacían más que era cuando yo me cansaba de estudiar en forma autodidacta, digo, ya no quiero buscar yo, necesito que alguien me diga en la línea que yo creo y mi criterio cómo seguir por lo menos unos meses o unos años, qué estudiar para no tener que decidirlo yo. Porque a veces uno cuando decide divaga demasiado y termina estudiando cosas que ahora hacen un criterio profesional mucho más amplio, pero en ese momento quería que alguien me lo aterrice. Entonces ahí es donde hago estas especializaciones de nutrición naturópata, de nutrición higienista, de la parte deportiva, pero entiendo de otra manera, simplemente para concluir que no hay tales definiciones de nutrición. La nutrición es una sola, es la que te nutre. Si no nutre, no es nutrición. Entonces ahí se acaba la discusión. El propio conejito de India, en cada información que yo incorporaba a mi criterio profesional, lo probaba en mí. Y me ha llevado a tener cambios totalmente radicales, de perder 10 kilos de músculo, porque sí era un volumen de masa muscular que yo tenía, de pesar 86, 87 y luchar en medio pesado y subir podios en los American, en los Panamericanos y en títulos buenos, a pesar 73 y perder contra acentos azules, que no significa nada, en ese momento mi ego sí se sentía totalmente lastimado, porque me llegué a pesar 73 kilos a los 32, 33 años, y ahí había algo que me estaba funcionando y era, bueno, eso me hizo quedarme en una observación constante de qué sucedía si yo iba cambiando ciertas piezas en la nutrición. Entonces fui tomando nota y creando este criterio de cómo lo comparto ahora, que simplemente es la nutrición que nutre, la nutrición que brinda energía. Porque una persona nutrida y una persona con energía no solo va a ser un buen deportista, sino va a estar sano, va a estar saludable, va a estar vital, va a estar feliz, va a tener energía para hacer las cosas que le hacen bien, va a empezar a tapar fugas de energía, va a dedicarse a incorporar los aportes de energía. O sea que inclusive se va a ver bien, no bajo los parámetros de belleza sin puesto, pero sí va a tener una piel saludable, una mirada fresca, el pelo, las uñas, todo cambia. Entonces la parte estética, como también definen, ¿no? Esta es nutrición estética, esta es nutrición clínica, esta es nutrición deportiva, esta es nutrición y esta es nutrición, y muchas de esas nutriciones que están definidas de una manera, no garantizan la salud
a largo plazo. Entonces, si a largo plazo yo no voy a estar saludable, esto que hoy llamo nutrición realmente no lo es, porque no me está nutriendo. La nutrición es hoy y es mañana, y es en 10 años. Entonces, eso es lo que yo empecé a garantizar. ¿Cómo mantenerme saludable? ¿Cómo garantizar la salud en mi vida? Porque una persona que vuelvo a repetir, que empieza a entender cosas que parecen preguntas muy trascendentales, ¿no? Como, a ver, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Vivo a través de mis pasiones? ¿Tengo algún don? ¿Puedo conectar con él? ¿Puedo expresarlo? ¿Puedo darlo al mundo? ¿Puedo impartir algo para que más personas encuentren esta salud? Entonces empiezan a preguntar, son otras las preguntas que aparecen. Y eso siempre llevan a la misma respuesta, que es salud. Salud. Quiero ser feliz, tienes que tener salud. Quiero ser buen deportista, tienes que tener salud. Quiero ser buen amigo, tienes que tener salud. Quiero trabajar en lo que me gusta, tengo que tener salud. Entonces siempre el punto de partida es la salud. La persona saludable puede hacer absolutamente cualquier cosa que quiera. Entonces, inclusive, una persona saludable empieza a entender qué es lo que quiere. Y ahí el círculo empieza a cerrarse. Entonces, eso es lo que yo considero nutrición. La nutrición para mí es sinónimo de energía, y la energía es lo que va a hacer que yo me manifieste en esta vida con todo lo que tengo que venir a hacer. Si no me nutre, si no me brinda energía, no es nutrición. Oigan, chicos, perdón que los interrumpa, nos están diciendo por ahí que nos escucha, que a ver si, que se oye ruido, no sé si por ahí hay algo. A ver, ahí. Sí, yo me escucho bien, ahí está. Yo cuando le escucho a ustedes sí siento ruido. Sí, igual acá, yo escucho ruido, pero no soy yo. Ajá. A ver, ¿quién es? ¿Quién es el del ruido? ¿Quién está haciendo ruido? Somos inocentes. Ahí, ahí, Okay, a ver. Se escucha como algo, ¿no? Sí, algo robótico. Pero... Como que alguien está comiendo por ahí. Ven, Inocentes. Ok, bueno, ya nos está diciendo que sí nos escuchamos bien. Okay, bien. Perfecto, sí, porque es muy importante lo que Bruno nos está diciendo. Sí, Estoy empavada, sí. Neta, ¿es en serio? Yo tengo una duda. Este sistema fue como un estilo de vida, ¿no? Que creaste para las personas, más en sí como el hecho de decirles qué van a comer o qué no van a comer, más bien para que las personas sepan qué es bueno y qué va a dañar tu cuerpo, ¿cierto? Sí y no. ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Voy a empezar con las no. Yo no creé nada, nadie crea nada, o sea, todo está ahí. Entonces, yo lo que hice es rescatar ciertas cositas, unirlas de una manera en la que a mí me fue útil aplicarlo en mi vida, y en lo que a mí me es útil y me sirve porque es fluido con mi estilo de vida, compartirlo. Pero esto es natural, es lo que es natural para nosotros, ¿no? Un estilo de vida, sí, esa parte es sí. Pero esto es algo que viene inclusive en la información de la palabra dieta. Y siempre lo trato de compartir para que se entienda, ¿no? La palabra dieta la tenemos totalmente crucificada y con un estigma bastante negativo, de que si es dieta es para bajar de peso, que si es dieta es prohibición, si es dieta es comer feo, sin sabor, insípido, poco, o cosas que no me gustan. Entonces, en lo que a nosotros nos compete y en la parte de jiu-jitsu y de competición, la gente hace dieta para llegar al peso en el torneo, y termina el torneo y haya ganado o haya perdido, son dos excusas muy buenas para ir y comer en forma antidesnutralizada, como si no fuésemos deportistas, ¿no? Deportista sí. no compite y después se pega un tiro, no lo hace. Pero comer de cierta manera a veces es una conducta tan autodestructiva
como pegarse un tiro. Parece una comparación muy absurda, solo que una mata muy rápido y la otra mata despacito, pero estamos matando. Esa es la realidad, porque estamos comiendo sustancias excesivamente tóxicas para nuestra biología. Entonces vuelvo un poquitito. La palabra dieta no es nada que ver con todo eso que pensamos que es. La palabra dieta viene de un latín, de una raíz latina, que viene de un imagínense, el griego deriva del latín, esto es mucho más antiguo, y era una palabra que se pronunciaba dieta, y dieta significa régimen de vida, no régimen de comida. El régimen de vida... Dejar de comer, por Dios. Es un régimen de comida, pero el régimen de vida es, voy a consumir no solo en lo que como, sino en pensamientos, sino en actividades, sino en compañías, sino en lugares, en música, en palabras, en un montón de contextos, solo cosas que me aporten energía. Y como nutrición es energía, si yo puedo comer la mejor manera posible, pero voy a un lugar en donde no me nutro o me junto con personas que me drenan energía, porque simplemente no son compatibles. No digo que esas personas son malas, hay personas que son compatibles y no, es así. Cuando hay una buena compatibilidad, fluye. Cuando no hay compatibilidad, hay que separarse. No vibro ahí, me voy para otro lado, ahorro energía. Entonces, ese es el estilo de vida. Empezar a elegir de forma consciente que sí me nutre y que no solo en lo que voy a comer, sino también en todo mi comportamiento. Un maestro mío decía, nutre más lo que sale por nuestra boca que lo que entra. Y se refería a las palabras, por ejemplo. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me comunico? Es nutrición pura, eso es energía. A veces hablamos de una manera y nos comportamos en el mundo de una manera que nos desgasta tanta energía que después no dormimos bien, no la recuperamos con la comida porque encima comemos mal, entonces ya estamos estresados, entonces ya no descansamos bien, entonces y empieza a crecer una bola de nieve que es muy difícil de parar. Entonces, al empezar a incorporar la nutrición más natural y más sana, todas estas cositas también empiezan a ser contempladas, porque un cuestionamiento lleva a muchos cuestionamientos, y el cuestionamiento solamente es esto, ¿estoy nutriendo de verdad? Si yo ya sé que esta persona me drena energía, ¿por qué me quedo acá? Si yo sé que en estos lugares que voy obligado, porque no sé decir no, o sea, no sé poner límite, me destruye porque me quita energía, ¿por qué sigo yendo? Si yo sé, y así podemos ir por cada experiencia que compone vida. Si la vida está compuesta por experiencia que no quiero hacer, que no debo hacer, el tengo que y el debo de, es una fuga muy grande de energía. El escuchar música que a veces tiene un beat muy bajo inclusive las palabras, las letras son condicionamientos. El cómo me hablo yo a mí mismo. Y bueno, todo eso empieza a contemplarse cuando yo empiezo a limpiar mi biología. Si yo empiezo a nutrirme, a comer cuando tengo hambre real, a combinar bien los alimentos, a darle al cuerpo realmente nutrición amigable para nosotros, empiezo a contemplar cuáles son las fugas de energía, empiezo a contemplar un montón de cosas que todo esto empieza a hacer que se vuelva a hacer fluido un canal que ya tenemos todos, y una vez que conectamos de vuelta con eso, ya está, la gente sigue. Yo nunca tuve de vuelta un consultante en 2 o 3 consultas seguidas. Yo acompaño un periodo de tiempo en donde trabajamos todo esto, y después si quiere volver, yo la verdad que le voy a decir las mismas cosas. Lo único que tiene que hacer es trabajar él. El jiu-jitsu es un muy buen ejemplo. Cuando se acerca una persona que hace jiu-jitsu o hace un deporte, es fácil de que le entienda al proceso, porque hay trabajos para hacer. Lo primero que tiene que hacer es observarse si como por hambre real o por hambre emocional. ¿Y cuál es la diferencia? Observar estas cosas. Si no las observas, no podemos seguir. No. Esto es así, es como cuando llega alguien nuevo al dojo y no se sabe atar el cinto y ya quiere tirar triángulos voladores. Entonces, no, hay que empezar de abajo, ¿no? Yo cuando empecé judo
no empecé judo, no soy judoka. Hice judo porque muchos amigos míos en Tucumán, estos grandes seleccionados, hacían judo y yo iba a incursionar con ellos. Y judo es el arte marcial para tirar gente, básicamente, si lo podemos resolver. Lo primero que enseña es a caer. A mí primero me enseñaron cómo caer, porque no iba a tirar a nadie, iba a caer muchas veces. Entonces primero tengo que empezar a caer en el arte marcial de tirar. Entonces esto es lo mismo, primero tengo que empezar con lo más básico, que son estas observaciones, y de ahí empiezo a caminar. Entonces cuando empiezo a limpiar mi biología solo empieza a conectar con esa intuición que me empieza a decir esto sí, esto no, con esa imaginación que me hace soñar y pensar en cosas grandes, con esa inspiración que me hace solamente querer hacer las cosas que me hacen bien. Y como me hacen bien, las hago bien. Y como las hago bien, me nutren, porque me gusta. Y como me gusta, quiero volver a hacerla. Y ahí que te vas a... Oye, Bruno, pues tú hablas en sí un tema global, ¿no? No solo de nutrición, hablando de comida, sino de un tema de con quién te relacionas, tema de energías y todo esto. Pero regresando al tema de la comida, que a mí me interesa mucho y es que sí está muy satanizado. Y la realidad es que hoy por hoy en las redes sociales puedes encontrar demasiada información, si no es que todo, ¿no? Pero hay muchas veces que encuentras cosas que contradicen a otras. Y por ejemplo, el tema de las carnes o todos los productos de origen animal, ¿tú qué opinas sobre ello? Sobre ese tema. Perfecto. Bueno, qué gran pregunta. Yo vengo de un país que consume mucha carne. Me recibí de una escuela, de una casa de estudios universitario, en donde en forma académica y como una verdad científica también me dijeron que el deportista tiene que comer carne, que la población humana sin proteína animal no puede vivir, que luego en el inconsciente colectivo de sociedades está inculcado también. Estas informaciones que están ahí, todavía nadie las sabe de la ciencia cierta, si sí o si no, pero se dicen hace tanto tiempo que se aceptan como verdades. Y son hasta que nos los contamos a nosotros mismos, ¿no? Y todos sabemos la respuesta. La comida más importante del día es el desayuno. Hay que comer cada 3 horas. Ahora hay otra moda que es comer cada 16 o cada 8 o cada 20, y ahí están todas esas informaciones que existen en la era de la información. Hoy un niño de 12 años con un aparatito como el que tenemos nosotros y lo estamos comunicando, tiene más información que un genio en la década del 60. Entonces estamos ante una situación del mundo realmente extraordinaria. Es fantástico que tengamos tanta información. El problema es que no la sabemos usar. ¿Y por qué no la sabemos usar? Porque queremos que nos lo digan todo. Esto es muy normal. A mí, cuando se acercan pacientes activos, me gustan nombrarlo más que pacientes, o consultantes, yo les aclaro que van a trabajar o vamos a trabajar en esta observación, en este despertar de criterio, porque la mayoría van a un nutricionista para que saque una hoja y le digan qué tienen que comer, cuánto, a qué hora, y si es posible que le digan dónde comprarlo y qué días son las promociones. Entonces, no sucede así, no puede ser así. Entonces, lo que yo siempre digo cuando se acercan es que tampoco crean la información que yo comparto. Lo único que van a saber a ciencia cierta es lo que pueden probar, es lo que pueden vivir como experiencia. Yo puedo contarles 1000 maneras de cómo yo vivo un torneo, pero hasta que alguien no compite no lo sabe a ciencia cierta. Correcto. Sí. ¿No? Entonces, esto es lo mismo. Yo estudiaba y lo sé, lo tenía como información, pero la verdad no sabía qué pasaba cuando qué pasa si realmente dejo de comer carne, ¿no? Entonces dije, yo sí quiero saber a ciencia cierta, y la única manera de saber es si lo pongo en práctica, y si en la observación de lo que a mí me está pasando saco mis conclusiones. Mis conclusiones son fantásticas. Yo nunca me he sentido tan saludable y garantizando salud en todos los ámbitos de mi vida. Al mismo tiempo,
para calmar la mente pensante, porque vivimos en un paradigma de que todo tiene que ser lineal, metódico, demostrado. Trabajamos mucho con el hemisferio izquierdo del cerebro, en que queremos datos contrastables, repetibles, comprobables, métodos científicos. Bueno, abunda gran cantidad de informes científicos de premios Nobel que están diciendo lo que yo a veces comparto. Yo cuando mucho de lo que comparto solamente repito tesis de premios Nobel que están diciendo que la carne acumula mucha toxina y la toxina y la acumulación de toxina produce enfermedad. Se acabó la situación. O sea, quieres dejar de estar enfermo, deja de consumir lo que te enferma. Eso decía Hipócrates hace 2500 años. O sea, se viene trabajando... O sea, desde hace un buen... Nosotros somos los que no lo entendemos, 2000 años sin entender a estas mentes. ¿Y por qué digo a estas mentes? Porque un premio Nobel es una mente brillante. ¿Y no crees que hemos sido más bien víctimas de la comercialización, del marketing que hacen todas las empresas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ahí está el trabajo personal. Porque es verdad, somos víctimas. Muchas personas cuando no saben, es entendible, no lo sabía. Luego se comparte la información y lo saben, pero no cambian. Entonces, saber y no hacer es mucho peor que no saber. Porque estoy pensando una cosa y actuando de otra. Entonces, si yo pienso una cosa, digo otra y hago otra, estoy en una total incongruencia y eso trae enfermedad, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de no comer carne, nos metieron en la cabeza que un vegetariano, por nombrarlo de alguna manera, es una persona débil, es una persona muy pasiva, espiritual, pero al extremo de... Desnutrido, ¿no? Que no tiene fuerza, o qué sé yo, piensas en eso. Todo eso, exactamente. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, yo lo voy a intentar y me voy a poner como mi propio conejito de India los entrenamientos de Jiu-Jitsu. Entonces, ahí es donde yo empecé a caminar todo esto. Pero me calmaba mucho la mente el saber que yo no estaba escuchando a Juan, instructor de Paul City, que hizo un curso de una semana. Perdón si hay un Juan, instructor de Paul City. Pero son verdades. Yo lo que te puedo nombrar personalidades de la historia de la humanidad, como Tolstoy, Einstein, Marx, Planck, Tesla, y puedo seguir pensando, Pitágoras, Séneca, y un montón de personas que realmente cambiaron la historia de la humanidad, que concluyen con lo mismo. Si no hubiesen tenido una alimentación a base de vegetales, no hubiesen desarrollado el intelecto que tenían. Estoy hablando de Einstein, no de Juan, de Einstein, de Tesla, de Tolstoy, de Pitágoras, personas que realmente pensaban de otra manera. Entonces digo, bueno, si estas mentes comían así, ¿por qué voy a escuchar a otros que no están a ese nivel de conciencia? Entonces eso me calmaba mucho la mente, la verdad. No seguí, esos son influencers, en serio. ¿No? Son el teorema de Pitágoras va a seguir funcionando. Pitágoras realmente fue alguien que ha sido muy influyente en la humanidad. Por nombrar uno de todos los que he nombrado. Y si me pongo a pensar, voy a sacar más. Y muchos de que no son tan conocidos porque no tienen tanto marketing. Pero bueno, son mentes que dejaron ideas muy bien plantadas, pero olvidadas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Rescatarlas. Nada más. Si yo me tendría que definir de alguna manera, soy una persona que me gusta estudiar para rescatar ideas que valen la pena. Como esta, ¿no? Una idea de esta vale la pena. Creo que vale la pena. Entonces, eso era lo que me calmaba. Ya me olvidé la pregunta, pero no sé si... Bueno, quiero hacer un paréntesis. Aquí te manda muchos saludos el profe René Diosdado. Dice, yo sé que él sigue todos tus consejos. Le mandamos un beso a René. Por ahí está Mía, que también le mandamos un súper saludo.
Sí. Está Carla Aguilar, que nos ha hecho muchísimos comentarios. Está súper pendiente de la plática. Gracias, Carla. Nos encantan. Y Patricia Gil, Alejandra también. Y se acaba de meter Dani Bravo, que le acabo de mandar un beso. Oye, Bruno, platícanos de tu próximo seminario artesanal. El 20 de junio, que es mi cumple. Este día, Bueno. lo voy a ver. Bueno, feliz cumpleaños para ese día. Yo, si quieres, te regalo que puedas estar y presenciarlo. Así que después nos ponemos de acuerdo por privado. Y... ¡Te regalo! También es mi cumple. Un cumpleaños adelantado también están invitadas las dos. Ok. Lo de nutrición artesana fue una adaptación que no nos quedó de otra a muchos, a todo el mundo. Nadie quedó fuera de esto que vivimos. Entonces, para poder seguir compartiendo, y sobre todo en un periodo que era difícil, ¿no? Ese confinamiento, ese resguardo. Entonces, quería seguir compartiendo una nutrición que es tan natural, que baja las ansiedades, que calma el ritmo de la mente, pensante todo el tiempo, que empieza a armonizar un poco más emociones y que se necesitaba un momento de quietud y era el momento perfecto como para poder darse al trabajo de observarme realmente. Entonces decidí, con un par de personas que se acercaron, que me ayudan mucho, la verdad, porque tengo muchos aliados, muchísimos aliados, que si no fuesen por ello, yo no podría llegar a la gente que llego. Tampoco digo que son muchos, a los justos. Yo confío que siempre escuchan las personas que tienen que escuchar. Yo no quiero ser famoso, yo no quiero ser conocido, yo quiero ser útil. Y una persona útil sabe que llega a las personas que tiene que llegar. Entonces dimos la oportunidad, o nos dimos la oportunidad, de utilizar esta herramienta, Internet, el Zoom y todas las plataformas para dar talleres. Entonces salieron estos talleres de nutrición artesana, que es como llamé yo a lo que comparto, porque hablo mucho de nutrición a fin de cuentas, y no tenía un nombre y no lo quería encasillar. Y para mí la nutrición es un arte, y es un arte que sana. Entonces sale palabra de una nutrición artesana. Y algo artesanal es algo que no se puede replicar porque es único, porque lo hizo con las manos el artista, que no va a poder hacerlo en serie. Es una sola pieza y así va a quedar siempre. Y así somos nosotros. Entonces, estos talleres, el 20, que cae sábado, es el taller ya el cuarto que vamos a tirar de nutrición artesana, hasta que se vuelva a ser posible la posibilidad de, valga la redundancia, de hacer el contacto en persona, porque no hay nada como eso realmente. Eso es mucha nutrición. Claro. El mirar a los ojos con quien te habla. Yo a veces me siento muy, muy impersonal cuando estoy dando estas charlas por Zoom y hay 50, 40 personas y yo hablo a una camarita. Me siento raro. A mí me gusta hacer el contacto visual, me gusta preguntar más desde la empatía, desde la comunicación del cuerpo, ¿no? Los gestos, cómo se posiciona, cómo se siente una persona. Entonces, pero bueno, la adaptación lleva a querer seguir compartiendo, o querer seguir compartiendo lleva a esa adaptación, y es lo que estoy haciendo. Entonces, el 20 es el próximo taller. También hay otras nuevas noticias que van a ir llegando, pero a fin de cuentas yo trato de compartir un poquitito en donde sea posible. Por eso cuando me invitaron a esta posibilidad inmediatamente dije sí, y lo voy a seguir haciendo cada vez que alguien invite a que yo pueda compartir un poquitito con palabras. Gracias. Sigo trabajando, no, por favor. Gracias, millones. Consultas también. Más Bequilla. Consultas. La última pregunta. Tu última pregunta, Bequilla. Con este tiempo que estamos viendo con el COVID, que estamos en cuarentena, que es muy importante mantener muchísimo bien la salud. Yo sé que lo estamos repitiendo un poquito, pero igual hay gente que se está metiendo apenas ahorita al chat y está compartiendo. Entonces, me gustaría saber tu opinión o el tema de la nutrición en estos momentos. ¿Qué es lo que nos recomiendas comer, no comer?
hacer, no hacer, porque nuestra vida ha estado cambiando un poquito en estos tiempos y aparte nos está haciendo pensar muchísimo en nuestra salud, cosa que antes nos valía sombrilla, ¿no? O a mucha gente no le importaba. Hay mucha gente que sí le importa, no le importa, pero yo creo que ahorita la mayoría o el grosor de la gente sí estamos preocupadas y ocupadas en saber qué comer y elevar nuestras defensas para que esto del COVID no nos ataque tan fuerte. ¿Qué nos tienes que decir, Bruno? Bueno, bueno, por supuesto, ¿no? Lo que yo meta a mi cuerpo va a ser muy tajante lo que va a interpretar nuestro cuerpo con eso que entra. En esto, o me nutre o me intoxica. El cuerpo no tiene otra manera de interpretar lo que entra en el cuerpo. Para que sea considerado alimento, el cuerpo hace un cierto diálogo con eso que entra y le pregunta ciertas cosas. ¿Tienes enzimas? Sí. ¿Tienes vitaminas? ¿Tienes minerales? ¿Tienes porcentaje hídrico? ¿Tienes electricidad? ¿Tienes estos componentes? ¿Tienes? Pregunta. Cuando la respuesta es sí, lo digiere. Cuando hace esas preguntas, porque llegan comestibles que se pueden comer, pero que no nutren, el cuerpo cuando tiene el diálogo con eso que llega, le dice, ¿tienes agua? No. ¿Tienes vitamina? No. ¿Tienes electricidad? Menos, porque es todo hecho en un laboratorio, con sustancias químicas, con sustancias nocivas, cancerígenas, que el cuerpo no reconoce, porque son sustancias y estructuras químicas que están hechas en un laboratorio hace 50 años, 100 años, más viejas. Nosotros tenemos 50 millones de años en las cuales somos excesivamente estables en la parte digestiva. Entonces, 50 millones de años trabajando de una manera y llega algo que el cuerpo no entiende qué es, porque está hecho en un laboratorio, inmediatamente lo considera como tóxico. Y lejos del proceso de digestión, despiertan dos procesos distintos, que es el de putrefacción y el de fermentación. Esos procesos necesitan mucha energía para limpiarse de toxinas. Entonces, toda la energía que podría estar entrenando, leyendo un libro, estudiando, jugando con mi hijo, compartiendo una tarde de domingo con mi pareja, haciendo lo que yo quisiera hacer, o pensando en un nivel mucho más elevado, baja a la zona digestiva, porque hay toxinas que sí o sí tienen que ser eliminadas, porque nos están enfermando. Esa acumulación de toxinas baja las defensas. La energía destinada ahí baja las defensas. Y las defensas bajas, ya saben lo que pasa. Llega cualquier cosa y nos puede enfermar. Una de las cosas que más enferma es el miedo. Y una de lo que hay que dejar de consumir ya, más que algo que coma, es lo que consumo como información. Hay que hacer una dieta de información. No hay que escuchar todo lo que dicen, porque está muy manipulada la información. Sí, también escuchar tantas noticias nos enferma, ¿no? Muy buen punto. Por supuesto, no hace vibrar muy bajo, y la vibración baja es la enfermedad. Entonces, ¿y cómo se llega a una vibración baja? Con lo que como, con lo que hago, con lo que pienso y con lo que siento. Si yo pienso a través del miedo, bajo mi defensa. Si yo siento miedo, bajo mi defensa. Si yo actúo con miedo, bajo mis defensas. Y encima, si yo como alimentación antifisiológica, bajo más la defensa. Estoy totalmente destinado a enfermar. Entonces, cuando enfermo, digo, las noticias tenían razón. Claro que tenían razón. Porque nunca te noticias que comas sano. Para empezar, que no tengas miedo, que no pasa nada, que sonrías. No, las noticias jamás van a ser noticias buenas. Siempre es pánico, siempre estamos en lo peor, en que todo es realmente, si alguien ve la noticia, vivir es muy triste. ¿Para qué quiero estar en un mundo así? ¿No? Muerte por todos lados, más en México, que la prensa inclusive es muy amarillista. Agarras un periódico y hay 5 cuerpos decapitados. A la par el culo, ¿no? Modelo. Pero ahí están los cuerpos decapitados. Entonces, todo sexo, todo muerte, todo dado, todo nada, no deja nada a la inspiración, porque todo te lo dan mostrado.
no dejan nada a la intuición, no dejan nada a la imaginación, no dejan nada a las capacidades que a nosotros nos hacen florecer, porque eso es lo que no nos hace tener miedo, y si no tenemos miedo, no pensamos en miedo, no sentimos miedo, y nos empezamos a querer. Y cuando alguien se quiere de verdad, jamás va a comer algo que adentro se pudre. Ok. ¿No? Oye, Oso, yo tengo una duda, una pregunta acerca de, ¿hay una dieta o, no sé, una estructura que tienes que tiene el nombre de tu apodo? Que yo la vi como dieta del oso. ¿De qué trata? Se trata de todo esto. Lo que pasa Ok. es que si tendría que tener un nombre, sería la dieta del hombre. Porque yo estudio cómo tiene que estudiar nuestra especie. Yo no sé cómo come un oso. La gente cree que la dieta